Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos metemos con un tema, yo diría que bastante común para quienes manejamos, ¿no? Los aditivos para gasolina. Hay todo un mundo ahí, lleno de promesas sobre cómo mejorar nuestros coches. Precisamente, y justo eso nos lleva a la pregunta central de hoy. A ver, ¿son estos aditivos una inversión que de verdad vale la pena para, digamos, optimizar el rendimiento y cuidar el motor a la larga? ¿O será que sus beneficios son, pues más bien pequeños, inflados por el marketing y al final el costo no compensa? Vamos a explorar esto basándonos en lo que sabemos de su composición, las pruebas que hay y, bueno, lo que dicen expertos y usuarios. Vale, yo, desde mi lado, voy a defender que ciertos aditivos, los de buena calidad, claro, ya sea que los pongamos nosotros o vengan en las gasolinas más caras, sí ofrecen beneficios reales, tangibles. Me voy a centrar en cómo limpian el sistema, las posibles mejoras en eficiencia y la protección que dan al motor con el tiempo. Y para eso, pues, me apoyaré en algunos estudios y en las fórmulas que se conocen. Y yo por mi parte voy a tomar una postura, bueno, un poco más escéptica. Voy a cuestionar qué tan grandes y universales son esos beneficios que tanto anuncian. Mi argumento va a ser que para la mayoría de los coches modernos que usan gasolina estándar de calidad, pues las gasolinas de hoy ya traen lo necesario. Me voy a enfocar mucho en el análisis de costo-beneficio y en cómo el marketing a veces exagera un poco las cosas, ¿no? Bueno, empezando con mi postura, yo sostengo que los aditivos buenos sí hacen una diferencia. A ver, no estoy hablando de productos milagro, sino de fórmulas específicas que se venden por separado o que ya vienen en gasolinas premium, como el caso de la tecnología Dynaflex de Shell, que hasta Profeco menciona. El beneficio quizá más claro y que respaldan fuentes como Bardal, la misma Profeco, Bullis, es su capacidad de limpieza, ¿no? Los detergentes que traen... Mantener limpios los inyectores, las válvulas. Es que eso es crucial para que la combustión sea eficiente, completa. Y esta limpieza no solo previene problemas, sino que en motores con ya bastantes kilómetros o que quizás no han tenido un mantenimiento súper riguroso, esos que en garaje hermético llaman a veces coches cascados, pues puede ayudar a recuperar parte del rendimiento que se perdió por los depósitos. Y aunque hay que ser cautos, sí hay estudios como uno de Rocha y Zambrano que midieron efectos concretos. Hablan de mejoras leves en potencia, del 1 o 2%, y algo que quizás se nota más en el bolsillo, reducciones en el consumo de combustible entre un 3 y un 4% con algunos aditivos. Y no olvidemos otros beneficios que mencionan Bardal y Profeco, la protección contra la corrosión y que ayudan a estabilizar la gasolina, algo muy útil si el coche pasa tiempo parado. Es verdad, sí, las gasolinas normales ya traen aditivos por ley, pero los paquetes extra, sea en la Premium o los que compras aparte, pueden dar un nivel, digamos, superior de limpieza y protección. Mi visión es bastante más reservada, sobre todo con esas promesas que suenan casi a magia, algo que también advierte Garaje Hermético. El punto central de mi argumento es simple. Si tienes un motor moderno, con su mantenimiento al día, y usas combustible estándar de calidad que, insisto, ya trae aditivos por normativa en casi todos lados, los beneficios extra de añadir más aditivos son, en el mejor escenario, mínimos. Y en muchos casos, probablemente inexistentes. Pongo muy en duda eso de las mejoras grandes de rendimiento. El tema del octanaje, por ejemplo, es un clásico de la publicidad. Pero como explica muy bien Garaje Hermético, más octanaje no significa más potencia para la mayoría de los coches. El octanaje mide la resistencia a la detonación, no la energía del combustible. Solo ayuda a motores diseñados para eso, de alta compresión. De hecho, fíjate, el mismo estudio de Rocha y Zambrano que mencionas, sí vio esas mejoras chiquitas en potencia y consumo, pero también notó algo preocupante. Una bajada en el par motor, o sea, la fuerza de empuje del motor, que es súper importante al acelerar, de entre un 2 y un 4%. Y aquí viene un dato clave de ese estudio, el análisis económico. Su conclusión fue que el costo extra de usar los aditivos que probaron, que subía el precio del combustible entre un 11 y un 16%, era mucho mayor que el ahorro por consumir un poquito menos. O sea, económicamente no salía a cuenta para el usuario. Y a eso súmale la incertidumbre, que se comenta en foros como Reddit.
cuánto aditivo y de qué tipo realmente ponen en esas gasolinas aditivadas de algunas gasolineras. Falta transparencia. Sospechó como garaje hermético que mucho es marketing. Una limpieza de motor profunda, si hace falta, normalmente requiere ir al taller, usar solventes potentes, no solo echar un liquidito al tanque de vez en cuando. Y una última cosa que me preocupa. Ese estudio de Rocha y Zambrano encontró metales como hierro, zinc, fósforo en los aditivos. ¿Qué pasa a largo plazo al meter eso en sistemas cada vez más delicados, con sensores, catalizadores? Podrían acabar dando más problemas. Y claro, ¿qué impacto tienen en el medio ambiente? Muy bien. Entremos entonces a discutir esos puntos. Empecemos por el primero, efectividad real contra marketing, enfocándolos en rendimiento y consumo. Yo reafirmo lo que se vio en estudios como el de Rocha y Zambrano. Sí, las mejoras son pequeñas, 1-2% en potencia, 3-4% en consumo. ¿Son despreciables? Bueno, para alguien que hace muchos kilómetros, ese 3-4% de ahorro, pues puede empezar a notarse. Pero más allá de la mejora directa, insisto en la limpieza. Fuentes como Bardal, Funcar, describen cómo los detergentes mantienen limpios los inyectores, las válvulas. Y un sistema limpio funciona como debe, ¿no? Mantiene el rendimiento óptimo para el que fue diseñado y evita esa pérdida gradual de eficiencia por los depósitos. No es tanto ganar potencia extra, sino evitar perderla. Y sí, claro que hay experiencias de usuarios. Se leen en foros como Reddit, gente que dice notar el coche más suave o un pequeño ahorro al usar gasolinas premium aditivadas como la Shell V-Power de forma constante. Es solo percepción, quizá en parte, no digo que no, pero no descartaría que haya un efecto real detrás. Potencia, 3 o 4% de consumo, son estadísticamente muy pequeñas. En la vida real, ¿cuánto de eso es por el aditivo y cuánto por cómo manejas, el tráfico, la temperatura o hasta el margen de error de la medición? Son mejoras tan leves que se pueden perder en el, digamos, ruido de fondo del día a día de un coche. Y no podemos olvidar la otra cara de la moneda del estudio de Rocha y Zambrano, la bajada del par motor, la fuerza de giro. ¿De qué sirve ganar un 1% de potencia máxima si pierdes un 3% de fuerza a bajas y medias revoluciones, que es lo que usas casi siempre? Además, vuelvo al punto del octanaje, que Garaje Hermético aclara también. Echarle un elevador de octanaje a un coche normal no va a mejorar su rendimiento, punto. Es un mito muy popular, pero sin base técnica para la mayoría de los coches. Al final, yo creo que lo que de verdad marca la diferencia en rendimiento y consumo sigue siendo la calidad de la gasolina base que usas y sobre todo el mantenimiento general del coche. Filtros limpios, bujías bien, la presión de las llantas, ahí sí se nota. Hablemos ahora del impacto en la salud del motor. El argumento de la limpieza contra el posible daño. Aquí es donde yo veo uno de los beneficios más sólidos, más preventivos de los aditivos de calidad. Los detergentes, como lo explican Bardal, Funcar, Bolis, están hechos para disolver y eliminar poco a poco los depósitos de carbón, gomas, barnices, que se forman sí o sí en los inyectores, en las válvulas, hasta en la cabeza del pistón. Y esta limpieza no es una tontería, previene problemas comunes y caros a largo plazo, pérdida de potencia, que el ralentice inestable, que arranque mal en frío, que consuma más y, muy importante, que contamine más, como dice Funcar. Además de limpiar, muchos aditivos traen antioxidantes y anticorrosivos que protegen las partes metálicas del sistema contra el óxido y el daño por humedad o componentes de la gasolina. Es un argumento fuerte, sí, pero ¿te has parado a pensar si esa limpieza extra es realmente necesaria siempre en motores modernos, bien diseñados, que usan gasolinas que ya cumplan normas estrictas de detergencia y que van al taller cuando les toca? Las gasolinas de hoy, por ley en muchos sitios, ya llevan detergentes justo para eso. Mi preocupación va más bien por el otro lado. ¿Qué efectos no deseados tiene usar estos cócteles químicos extra una y otra vez? El estudio de Rocha y Zambrano es una señal de alerta con eso de los metales, hierro, zinc, fósforo. Aunque el estudio no miró daños a largo plazo, la pregunta es inevitable. ¿Podrían estos componentes u otros que no analizaron afectar a piezas delicadas y caras como los sensores de oxígeno, los catalizadores, que son sensibles a ciertos metales, o incluso sellos y juntas del motor? Es una incógnita, no se puede descartar así nomás.
Además, como sugiere garaje hermético y se oye mucho entre mecánicos, la mejor forma de tener un motor limpio por dentro es, primero, hacerle su buen mantenimiento, aceite, filtros, y segundo, usarlo bien. Por ejemplo, evitar hacer solo trayectos súper cortos en frío, que es lo que más genera carbonilla. Quizá la solución más sensata y segura no sea echar más químicos al tanque, sino cuidar mejor la mecánica y cómo usamos el coche. Pasemos a los efectos ambientales. Mi planteamiento es que si los aditivos logran que la combustión sea más eficiente, más completa, como digo que hacen al mantener limpio el sistema, pues lógicamente deberían reducir la contaminación. Bardal, por ejemplo, dice claro que sus productos ayudan a bajar las emisiones de hidrocarburos no quemados, HC, monóxido de carbono, CO, y partículas. El mismo estudio de Rocha y Zambrano, aunque no era su meta principal medir eso, sí vio que los niveles de CO y HC usando las gasolinas aditivadas eran muy bajos, cumplían de sobra con las normas de Ecuador. Un motor que quema mejor la gasolina es, por definición, un motor que contamina menos. Yo lo veo desde otro ángulo. Es verdad, el estudio de Rocha y Zambrano mostró emisiones bajas con los aditivos, pero el punto clave que a veces se olvida es que eran igual de bajas con la gasolina de referencia, la extra, sin esos aditivos extra que probaron. Todas las muestras estaban muy por debajo de los límites legales. Así que ese estudio en concreto no demostró una reducción significativa de emisiones por culpa de los aditivos añadidos, si lo comparas con una gasolina estándar buena. Se mantuvieron bajas, sí, pero no bajaron más gracias a los aditivos que probaron. Y hay que ver el tema ambiental más allá del escape, ¿no? ¿Cuál es el impacto ecológico de todo el ciclo de vida de estos aditivos? Desde sacar las materias primas, fabricar los químicos, incluidos esos metales, envasarlos, transportarlos y al final cómo se dispersan en el ambiente. No podemos asumir sin más que echar más químicos a la mezcla global sea bueno para el planeta sin un análisis más completo de todo el ciclo. Llegamos al último punto clave, el análisis costo-beneficio y eso de la posible dependencia. Soy consciente de que usar aditivos es un gasto extra, claro que sí. Sin embargo, creo que este costo puede justificarse en ciertos casos. Primero, está el pequeño ahorro de combustible que dijimos, aunque sea un 3-4%. Si tienes una flota de coches o manejas muchísimo, pues con el tiempo puede empezar a ser algo relevante económicamente. Segundo, y para mí más importante, es el argumento de la prevención a largo plazo. Si un aditivo ayuda a mantener el motor limpio y protegido, puede alargar su vida útil y sobre todo evitar o espaciar reparaciones caras del sistema de inyección o de piezas internas. Bardal lo dice, que puedes espaciar las afinaciones. Además, no podemos olvidar los casos específicos donde sí son claramente útiles. Garage Hermético menciona su valor indiscutible en coches clásicos que necesitan sustitutos del plomo, o para ayudar a revivir motores muy usados. Profeco también dice que son buenos para estabilizar gasolina guardada. No son para todos, pero sí herramientas valiosas en contextos particulares. Disculpa, pero ese argumento del costo-beneficio general para el conductor normal simplemente no me convence. Te digo por qué. El análisis económico del estudio de Rocha y Zambrano fue, para mí, demoledor en eso. El sobrecosto de usar los aditivos, entre un 11% y un 16% más por litro, era mucho mayor que el ahorro por consumir un poquito menos, 3-4%. Las cuentas simplemente no dan para la mayoría. Para el conductor típico con un coche relativamente moderno y que le hace un mantenimiento razonable, es casi seguro que sale más a cuenta usar una gasolina estándar buena, de una marca conocida, y asegurarse de que el coche esté al día. Y sobre la dependencia, aunque no conozco una base técnica sólida de que el motor se acostumbre químicamente, sí creo que hay un factor psicológico o de percepción importante, algo que se debate en foros. Si usas aditivos siempre, quizá al volver a la gasolina normal notes el coche un pelín menos suave o algún ruidito, simplemente porque tu expectativa cambió o te acostumbraste a otra sensación, más que por una necesidad real del motor. Es fácil culpar a la falta del aditivo de cualquier cambio normal del coche.
Y esa percepción alterada te puede llevar a seguir comprándolos sin necesitarlos. Para resumir mi postura, yo diría que, aunque está claro que los aditivos no son magia ni van a rejuvenecer un motor viejo, los productos de calidad, hechos con ciencia detrás, sí pueden ofrecer beneficios medibles y valiosos. Estos beneficios se centran en la limpieza continua del sistema de inyección y válvulas, la protección contra corrosión y óxido, y mantener la eficiencia óptima del motor a lo largo del tiempo. Su utilidad se vuelve especialmente relevante y justificable en contextos específicos: motores con mucho desgaste, coches clásicos con necesidades especiales o para estabilizar combustible guardado. Por lo tanto, creo que usarlos de forma selectiva y bien informada puede ser una parte razonable de una estrategia para cuidar el coche. Entiendo tu resumen, aunque yo lo enmarcaría diferente. Mi conclusión mantiene el escepticismo del principio. Para la gran mayoría de los coches modernos, en condiciones normales, con su mantenimiento adecuado y usando gasolina estándar de calidad, que, no olvidemos, ya viene aditivada por ley, los beneficios extra de los aditivos comerciales comunes son muy probablemente marginales o inexistentes en el día a día. Sigo pensando que el marketing juega un papel enorme en su popularidad, creando expectativas que muchas veces no se cumplen, y el análisis de costo-beneficio riguroso, como mostró el estudio de Rocha y Zambrano, suele ir en contra de usarlo siempre. La prioridad para que un motor funcione bien, gaste poco y dure mucho, debe ser siempre usar buen combustible de una fuente confiable y seguir al pie de la letra el mantenimiento preventivo. Entonces, podemos coincidir en que no hay una respuesta única para todos, ¿verdad? La decisión de usar o no aditivos parece depender de una mezcla de factores muy específicos de cada caso. ¿Qué coche tienes? ¿Cuántos años? ¿Y cómo está de mecánica? ¿Cómo lo usas? ¿Ciudad, carretera, poco uso? Y un factor importante, la calidad y consistencia de la gasolina que consigues normalmente donde vives. La información que hemos visto hoy de distintas fuentes es compleja, tiene matices y a veces resultados que pueden parecer, contradictorios o no del todo claros. Exactamente. Y eso subraya la importancia de que cada uno sea crítico. Es fundamental no dejarse llevar solo por la publicidad y tratar de contrastar lo que dicen con la evidencia que hay, como la que hemos intentado analizar hoy. Siguiendo las recomendaciones de expertos como los de Garaje Hermético o entidades como Profeco, investigar un poco qué lleva un aditivo concreto y, sobre todo, hablar con un mecánico de confianza que conozca bien nuestro coche antes de decidir usarlos regularmente es siempre lo más recomendable. Sin duda, hay más detalles en el material fuente para quien quiera profundizar. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en el intercambio. Nuestro objetivo es siempre explorar las distintas caras de temas complejos como este, basándonos en el análisis del material disponible. Hasta nuestro próximo encuentro.